más bien capilares, muy delgaditas. Cuando se trata de una columna empaquetada, puede tener más o menos hasta 3 metros de longitud. En cambio, cuando es una columna capilar que es bastante delgada, va a tener pues hasta incluso 40, 50 metros de longitud. ¿Cómo se coloca? ¿Por qué decimos gas líquido? Hay dos sistemas. Gas líquido, porque en el interior vamos a tener que la fase absorbente va a ser un líquido tipo gelatinoso, ¿ya? Es un líquido gelatinoso que se va a encontrar absorbido en una fase inerte, que puede ser ladrillo refractario. Ese sería gas líquido, ¿ok? Entonces, en este caso, el sólido es solamente como un soporte para adherir al líquido, que es la fase de separación. Y el gas sólido, cuando estas columnas están empaquetadas, por ejemplo, con sílica gel. Entonces, en este caso, el relleno va a ser un sólido. Entonces, tenemos gas sólido, que siempre, fíjense, la fase eluente siempre va a ser un gas. Bueno, ¿cómo se va a separar? Hemos indicado porque va a retardar, esas columnas van a retardar selectivamente los componentes. Tenemos un sistema de detección muy complejo, que puede ser, en este caso, puede ser por ionización de electrones, puede ser por espectroscopía, diferentes sistemas de detección que va a permitir entonces que los compuestos se identifiquen. Hay un procesador donde finalmente vamos a tener lo que se denomina un cromatograma. Cada pico que nosotros vayamos a encontrar representa un compuesto. Por ejemplo, aquí este es el primero que ha salido, ¿sí? Entonces, dependiendo del tamaño del pico, etcétera, vamos a determinar qué compuesto es, ¿no? Este método de cromatografía gaseosa es muy utilizado, chicos, para, por ejemplo, para el estudio de los aceites esenciales. ¿Por qué? Porque los aceites esenciales ni siquiera se requiere subir a una alta temperatura, se volatilizan incluso a la temperatura ambiente. Subiendo un poquito a temperaturas a 35 grados ya están volátiles y los podemos detectar fácilmente, ¿no? Es una técnica de muy alta especificidad. Es una técnica excelente, pero tiene un problema esa técnica. No puede trabajar con sustancias termolábiles, con aquellas, por ejemplo, que para volatilizarlas hay que subir a 60 grados. Si a los 60 grados se degrada, ya no puedo utilizar, ¿no? Entonces, no se puede trabajar con sustancias que se pueden dañar con la temperatura. Bien, he pasado, ahora vamos a ver un video sobre esta cromatografía gaseosa y les voy a hacer luego algunas preguntas. Vamos a ver, ahora lo que he hecho es bajar el video, espero que esté funcionando, porque realmente estoy con problemas de internet que hoy lo voy a arreglar, por eso voy a pasar clases con ustedes a las 9:15, va a venir el técnico, ¿ya? Bueno, casi ahí terminamos siempre nuestra clase. Déjenme ver para compartir, voy a ver si tengo cómo colocar, un segundito. Voy a tener que poner mi audio porque es de mi computadora, ¿ya? Entonces voy a aumentar un poquito el volumen para que ustedes escuchen bien. Para la separación de compuestos volátiles y que estos fluyen en una corriente de gas, que es un gas portador,
Me avisa si escuchan, ya, por favor. ¿Están escuchando, chicos? Nitrógeno, helio. Sí, doctora. Entonces voy a volver a poner desde un principio. Desde ahí, para que vean las partes. En esta clase vamos a hablar de la cromatografía gaseosa, el instrumental que se utiliza, cuáles son las partes que componen ese instrumental, el funcionamiento de cada una de esas partes. Vamos a hablar del tipo de columnas que se utilizan, también cómo se realiza la identificación y la cuantificación y también las aplicaciones de la cromatografía gaseosa. La cromatografía en fase gaseosa es un procedimiento que se utiliza para la separación de compuestos volátiles y que estos fluyen en una corriente de gas, que es un gas portador, que tiene la característica de ser un gas inerte, como por ejemplo nitrógeno, helio, hidrógeno, argón, y que transporta a esta muestra en forma representativa de la sustancia inyectada. En la separación, cada componente va a ser disuelto o absorbido en la fase estacionaria, que la fase estacionaria se va a encontrar dentro de esta columna. Los distintos componentes van a ser retenidos por esta fase estacionaria que se encuentra en la columna con mayor o con menor fuerza y van a ser transportados por el flujo del gas portador al final de la columna donde Doctora, buenos días. Se cortó el video.
Bien, chicos, ¿pasó algo? Les comento que cuando estaba mostrando el video, que lo había descargado ayer, se me ha bloqueado mi computadora, entonces estoy cambiando de computadora. Voy a pasarles desde internet para que terminemos de ver, mientras yo voy a ir colocando mi información, ¿ya? Denme un segundito, entonces voy a entrar nuevamente al... Sí, porque el problema es que esta computadora está adaptada para los audífonos especiales de mi esposo. De un ratito, ¿ya? Espérenme. Componentes de un cromatógrafo gaseoso, por lo que ya hemos mencionado anteriormente, básicamente son un gas transportador, que es un gas carrier, que sería la fase móvil. Recuerden que estamos hablando de cromatografía gaseosa, que estos fluyen en una corriente. También las aplicaciones de la cromatografía gaseosa. La cromatografía en fase gaseosa es un procedimiento que se utiliza para la separación de compuestos volátiles y que estos fluyen en una corriente de gas, que es un gas portador, que tiene la característica de ser un gas inerte, como por ejemplo nitrógeno, helio, hidrógeno, argón, y que transporta a esta muestra en forma representativa de la sustancia inyectada. En la separación, cada componente va a ser disuelto o absorbido en la fase estacionaria, que la fase estacionaria se va a encontrar dentro de esta columna. Los distintos componentes van a ser retenidos por esta fase estacionaria que se encuentra en la columna con mayor o con menor fuerza y van a ser transportados por el flujo del gas portador al final de la columna, donde se encuentra un detector después de un tiempo más o menos de un periodo largo. La cromatografía gaseosa permite obtener
resultados tanto cuali como cuantitativos, o sea que permite identificar los componentes que se encuentran presentes en una muestra y también saber en qué concentración se encuentran los mismos. Bueno, los componentes de un cromatógrafo gaseoso, por lo que ya hemos mencionado anteriormente, básicamente son un gas transportador, que es un gas carrier, que sería la fase móvil. Recuerden que estamos hablando de cromatografía gaseosa que se caracterizaba porque la fase móvil era un gas. Bueno, este es un gas carrier que dijimos que tiene que ser inerte. Después tenemos el sistema de inyección, el sistema de inyección de la muestra, la columna de separación, donde está la fase estacionaria, el detector y luego un sistema de adquisición y registro de datos. La función del gas portador es la de transportar la muestra inyectada y crear una matriz adecuada para el detector. Este gas debe ser inerte para evitar tanto interacciones con la fase estacionaria como con la muestra. Debe ser capaz de minimizar la difusión gaseosa, fácilmente disponible y puro, y también económico y adecuado al detector que se va a utilizar. El sistema de inyección de la muestra. La muestra debe introducirse rápidamente en la columna. Normalmente los líquidos se introducen en la columna por medio de jeringas de inyección, que son jeringas que tienen una capacidad de microlitros con un volumen total que puede variar entre 5 o 10 microlitros a través de una membrana septo, que es una goma septo, que esta goma evite que se escapen los gases una vez que alcanzan elevadas temperaturas, o sea que los componentes se vaporizan. La cantidad inyectada se lee directamente en una escala de una jeringa graduada, y cuando se inyecta la muestra se controlan los cambios de temperatura en un horno. Durante ese calentamiento se alcanzan intervalos de temperatura óptimo para que cada componente se pueda separar y luego que se separan y se detecten, se obtienen picos muy definidos. Acá tendríamos la jeringa donde se inyecta la muestra, que tenemos el septum, la goma, que evita que se escapen luego cuando estos componentes se vaporizan, porque ingresan a una cámara de vaporización de elevadas temperaturas. Acá tenemos que ingresa el gas carrier portador y que va a arrastrar a esa muestra que se ha vaporizado por las elevadas temperaturas hacia la columna. Respecto a las columnas de separación y fase estacionaria, tenemos que si la fase estacionaria es una sustancia sólida, la modalidad es una cromatografía gas sólido. Y si la fase estacionaria es un líquido, que ese líquido puede ser un líquido no volátil, viscoso, que está aplicado formando una película dentro de la fina columna, ese tipo de cromatografía se denomina cromatografía gas líquido. Estas fases líquidas que están absorbidas en la columna, resisten elevadas temperaturas, generalmente temperaturas superiores a los 400 grados centígrados. Este tipo de modalidad, esta cromatografía gas líquido, es la cromatografía que más se utiliza, es la más versátil y directamente se le denomina cromatografía gaseosa. Esta cromatografía gaseosa, que recordemos es una cromatografía gas líquido,
puede utilizar cromatografía con columnas empaquetadas o cromatografía con columnas capilares. En el caso de las cromatografías con columnas empaquetadas, estas se tratan de columnas que son columnas convencionales con un diámetro interno superior a 1 milímetro y de longitudes que pueden ser de 2 a 3 metros, pueden ser de vidrio o de metal, como vemos en este caso, que es de metal, y que están rellenas de granulados sólidos en los que están embebidas las distintas fases. Después tenemos la cromatografía gaseosa con columnas capilares, que estas se caracterizan por utilizar capilares, que son capilares de vidrio o sílice, que tienen un diámetro interno más pequeño que las anteriores, alrededor de 0,2 a 0,3 milímetros, y un largo de aproximadamente, puede ser más o menos, 50 metros, o sea que son columnas largas de vidrio o sílice. Existen diferentes tipos de estos capilares. Y debido a la alta resolución que se consigue cuando se trabaja con este tipo de columnas capilares, esta cromatografía gaseosa capilar se denomina también cromatografía gaseosa de alta resolución, por la elevada resolución que se alcanzan cuando se utiliza este tipo de columnas capilares. Acá tenemos los distintos tipos de columnas capilares que se utilizan en la cromatografía de gases. Estas son las capilares y estas son las empaquetadas rellenas que recién las vimos. Que en las empaquetadas rellenas lo que tenemos que la fase estacionaria líquida está sobre este soporte sólido. Y dijimos que estas podrían ser de vidrio o podrían ser de metal. Y después las columnas capilares o tubulares abiertas, que son capilares de vidrio o sílice, pueden ser de pared recubierta cuando la fase estacionaria líquida está recubriendo la pared, de soporte recubierto cuando la fase estacionaria líquida está sobre un soporte sólido que está en la columna capilar, y después de capa porosa en donde la fase estacionaria está embebiendo los poros de esta, la fase estacionaria, que es un líquido, embebe los poros de este soporte que está dentro de la columna del capilar. Respecto a los detectores cumplen la función de ser un dispositivo que va a ser capaz de convertir una propiedad física que no es medible directamente en una señal elaborable y que nos va a ofrecer información sobre la naturaleza y la magnitud de la propiedad física. Generalmente un detector funciona comparando la propiedad física del gas portador puro y el mismo gas portador que lleva cada uno de los componentes que previamente se han separado en la columna. Esta acción, esta detección se traduce en una señal eléctrica que posteriormente se amplificará, se va a medir en un registrador y que nos va a indicar el momento en que salen de la columna los distintos componentes separados y que estaban presentes en la muestra. Bueno. Respecto a los detectores que se utilizan en los cromatógrafos de gases, tenemos distintos tipos de detectores. El detector de ionización de llama, o FIT, sus siglas en inglés, que es un detector muy utilizado en analítica, donde en él se mide un flujo iónico que resulta de la ionización de moléculas en una llama de hidrógeno. Esta llama de hidrógeno surge por la combustión de hidrógeno y aire comprimido. Este detector es un detector universal o inespecífico y que es adecuado para medidas cuantitativas. Es un detector que decimos que es dependiente del flujo de masa, es decir, la señal va a ser mayor cuanto más sustancias se van a ionizar en esa llama de hidrógeno. Posee un gran intervalo lineal de respuesta,
y es un detector destructivo porque se destruye la muestra porque hay una combustión en esa llama de hidrógeno. Después tenemos el detector de conductividad térmica, que en este tipo de detector se basa en los cambios en la conductividad térmica de la corriente del gas, que está ocasionada por la presencia de las moléculas de los analitos que se están separando. También es un detector universal y que se puede utilizar tanto para especies orgánicas como inorgánicas. Este detector es de baja sensibilidad y es no destructivo. Otro detector utilizado es el detector de espectrometría de masa, que es una técnica híbrida conocida como cromatografía de masa, cromatografía gaseosa, espectrometría de masa, y que permite analizar con gran precisión la composición de diferentes elementos químicos en función de su relación masa-carga. Por último, tenemos un detector, que es el detector de captura de electrones, que este es un detector específico, que generalmente se utiliza en el análisis de trazas porque presenta una elevada sensibilidad, pero para determinadas sustancias. Este detector de captura de electrones posee la característica de detectar aquellas sustancias que poseen una elevada afinidad con los electrones. Por ejemplo, quienes pueden ser los halógenos, aunque también pueden ser utilizados para detectar otros grupos funcionales de moléculas, como por ejemplo, que tienen moléculas con afinidad de electrones. Al contrario que el FIT, este detector de captura de electrones va a medir una disminución de la señal en lugar de una simplificación. Este tipo de detector, el detector de captura de electrones, es un detector no destructivo. Ya, muy bien. Ahora vamos a las preguntas rápidamente, chicos. Voy a hacer muy poquitas preguntas. No sé por qué aparece aquí. Estoy cerrando esto, no empecé a cámara. Ok, bien. Quiero decirles entonces, voy a hacer muy pocas preguntas. Como siempre, por favor, van a levantar la mano. Quiero ver la configuración. No veo muchas de la vista. Ok, prefiero, así veo más personas. Ok, listo. La primera pregunta que voy a hacer es la siguiente. Hemos visto dentro de las cromatografías, ¿cuál es la más utilizada actualmente? Hay dos tipos, ¿no es cierto? Gas sólido, gas líquido. ¿Y cuál es la más utilizada actualmente? A ver, María Eldi. Buenos días, doctora. Sería la gas líquido. La gas líquido, ya, María Eldi Olivera, muy bien. Ahora, vamos a otras preguntas. Dentro de la cromatografía de gas líquido, ¿qué tipos de cromatografías tenemos? Hay dos básicas, ¿verdad? En cuanto me refiero a la columna, ¿ya? A la columna. A ver, ¿quién es la segunda persona que ha levantado la mano? Vamos a ver el orden. Jimena Villalba. Buenos días, doctora. Sería el que tiene columnas empaquetadas y el que tiene con columnas capilares. Ya, bien. Ahora, está bien. Entonces, tenemos las columnas empaquetadas. La pregunta también iba a qué tamaño tiene. Vamos a dar la oportunidad entonces. Está bien, Jimena, demos la oportunidad a ver, la segunda persona que levantó. Bueno, otra pregunta es, ¿qué tamaño tienen estas columnas? ¿Ya? ¿Qué tamaño tienen estas columnas, las empaquetadas y las capilares? ¿Qué tamaño tienen?
¿Ya? Denis Pérez. Buen día, doctora. Las columnas empaquetadas tienen un diámetro mayor a 1 milímetro y las columnas capilares un diámetro de 0,2 a 0,3 milímetros y de largo de 50 metros. Muy bien, bien. El largo de las empaquetadas puede ser hasta 3 a 4 metros, ¿no ve? Eso también es importante. Pero está muy bien en cuanto a la respuesta. Y en general está bien. Bien, Denis. ¿Qué más? Ya, la última pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los métodos de detección? ¿No? Cuando ya, ¿se acuerdan que hemos hablado del detector que yo les he mostrado? Y también, a ver, María Cecia, ¿cuáles serían los métodos de detección? Nos habló la doctora de 4 tipos de métodos de detección, de detección de ionización de llama, de conductividad eléctrica, espectrómetro de masas y la captura de electrones, doctora. Perfecto, muy bien. Entonces, ya, eso está muy bien, María Cecia. Última pregunta. ¿Qué gases se utilizan como fase móvil? ¿Ya? Otra persona. Patricia Torres. Buen día, doctora. Los gases que mencionaban era argón, helio, nitrógeno, hidrógeno. Perfecto, ¿no? Esos 4 gases, muy bien. Todo lo que se ha preguntado ahora pueden entrar a las preguntas del examen, porque no se olviden que los videos son parte también de la información que se les da complementaria. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces ahora me avanzo un segundito porque me voy a cambiar de computadora. Ya está bien la mía para poder continuar con la exposición. Voy a salir de acá y denme 2 minutos nada más. Ya, compartimos. Nuevamente, entonces. Ya, hemos visto entonces todo lo referente a la cromatografía gaseosa. Ahora vamos a ver los otros tipos de cromatografía que les había indicado que son unas variantes, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con la cromatografía centrifugadora en capa delgada. Ya, esto hemos visto, todos los puntos. Ahora, vamos a ver las variantes. Dentro de la cromatografía en capa fina, tenemos una variante que se llama cromatografía centrifugadora en capa delgada, ¿no? Tiene el mismo fundamento que la cromatografía en capa fina, pero es más rápida porque tiene un sistema de rotación y además es circular, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa esta cromatografía? Se basa en la fuerza centrifugadora que acelera el flujo de la fase móvil alrededor del plano circular. Y entonces, aquí tenemos el equipo. Miren, el equipo se denomina, chicos, cromatotrón. Se lo voy a escribir mejor
aquí, vamos a escribir aquí abajo, aquí abajito, para que puedan ustedes ver, cromatotron. Es en español. El equipo se denomina cromatotron, ¿ok? Bien, este cromatotron, ¿cómo está formado? Tiene un sistema, miren, aquí un sistema de retención, y adentro se ve, están mirando adentro, es una placa de vidrio circular, ¿ya? Circular. En esta placa de vidrio circular tiene una capa de sílica gel, ¿ya? Que va a permitir la separación de las sustancias en un plano circular. Tiene un sistema de rotación acá, ¿ya? Que puede rotar la placa de vidrio hasta 800 revoluciones por minuto. Entonces, al rotar, va a producir una separación más rápida, ¿ya? ¿Cómo es? ¿Qué característica tiene? Les voy a ir explicando, no sé, aquí mejor, ¿ya? ¿Qué característica tiene? La placa, más o menos, la placa que ha sido diseñada por el doctor Harrison, tiene un diámetro de 24 centímetros, ¿ya? El diámetro. La altura que se puede colocar de sílica gel va a ir desde 1.2 a 4 milímetros de altura. ¿De qué va a depender? Si queremos que sea una separación analítica, es decir, en pequeña cantidad, tenemos entonces que utilizar una capa delgada de 1.2. Pero si yo quiero que sea preparativa, donde voy a poder separar, recibir las fracciones, como estamos viendo acá, miren, pues si voy a recibir fracciones, entonces voy a separar mayor cantidad de muestra. Si quiero separar mayor cantidad de muestra, entonces se llama cromatografía preparativa. Y esta cromatografía preparativa, pues debo utilizar entonces una capa más alta de sílica gel. ¿Okay? Bien, entonces, al circular, me olvidaba algo importante, ¿dónde se aplica la muestra? Al medio. Como es una cromatografía circular, entonces la aplicación de la muestra, voy a poner aquí con manquito, ahí tenemos, la aplicación va a ser al medio, ¿ya? Ahí se aplica la muestra que queremos separar, ¿bien? Y la separación, entonces, en un plano circular, en todito se va separando una muestra, dos muestras, etcétera, se van separando en un plano circular. Por supuesto que puedo medir también los CRFs, puedo medir también, ¿ya? Si es que quiero que sea analítica. Y si es preparativa, pues voy a ir recibiendo fracciones o eluatos para luego analizar los eluatos. ¿Qué ventaja tiene frente a la cromatografía normal en capa fina? Primero, que puede ser analítica, puede ser preparativa. ¿Qué significa? Puedo separar desde 50 a 500 miligramos de muestra, cantidades muy pequeñas o cantidades altas de muestra. ¿Ya? Otro, la velocidad. La elusión va a ser más rápida, porque estamos acelerando, va a girar la placa más o menos hasta 800 revoluciones por minuto. Por eso se llama centrifugadora en capa delgada, porque vamos a acelerar la separación de los componentes, ¿no? El equipo se llama cromatotron y ha sido diseñado por el doctor Harrison. Bien. Vamos ahora a ver otro tipo de cromatografía, la cromatografía flash. Esta cromatografía flash es un tipo de cromatografía en columna, ¿ya? Entonces, igualmente, ¿por qué se llama flash? ¿No? Flash es un superhéroe, ¿no es cierto? Rápido. Entonces, es una cromatografía de separación más rápida, cromatografía en columna. ¿Por qué es más rápida? Porque va a tener un sistema de aumento de presión al interior de la columna. Ya les voy a explicar cómo. Estas columnas pueden ser variables, ¿no? Esta es una columna, toda columna tiene su llave, en este caso tiene, en la parte superior está cerrada, por supuesto, y tiene un sistema de ingreso de aire comprimido.
Este tipo de columnas puede ser, este tipo de cromatografía puede ser preparativa si utilizamos columnas anchas, más o menos de 50 milímetros de diámetro. O puede ser también analítica si vamos a utilizar columnas delgaditas como de 1 centímetro de diámetro. Bien, ¿en qué consiste? El relleno se va a colocar húmedo seco, de preferencia húmedo, como hemos visto en el video, ¿verdad? Tiene aquí, se coloca un poquito de arena en la parte superior, se coloca la muestra y se coloca un exceso, mira, aquí este líquido, un exceso de solvente, de eluyente, ¿ya? Y luego se cierra la columna, ¿sí?, con un adaptador especial, donde va a entrar aire comprimido, ¿ya? Lo que va a permitir que la presión aumente al interior de la columna. Esta presión, por supuesto, ya que para separar tenemos que abrir la llave inferior. No se olviden, no puede ser cerrado porque podría explotar, ¿no? Entonces tengo que abrir. Entonces va a entrar el aire comprimido, ¿sí? Va a aumentar la presión al interior de la columna. ¿Hasta cuánto? Hasta más o menos 2 bares o 2 atmósferas de presión. Al aumentar la presión al interior, la separación de los componentes va a ser más rápida. Por eso se denomina cromatografía flash. Entonces, muy interesante. Aquí vamos a ver un poquito las partes que puede tener. En este caso, miren, aquí tenemos la columna cromatográfica, la sílica, la arena. Colocamos la muestra, disolvente, lo podemos llenar, o también se puede colocar un adaptador, ¿sí? En lugar de tapar directamente, un adaptador donde vamos a poner exceso de solvente. Pero si tenemos solvente suficiente, directamente puedo colocar el adaptador. Miren, este es el adaptador de la presión. Se coloca el adaptador, se coloca, aquí se conecta el aire comprimido, como estamos viendo acá, miren, solamente que en el otro modelo está arriba. Se coloca el aire comprimido, aumenta la presión al interior de la columna y vamos a hacer que el eluyente percole más rápidamente a través entonces de la fase absorbente, que es la sílica gel, lo que va a permitir una separación más rápida, ¿verdad? Es muy bonita este tipo de cromatografía. Bien, tenemos otra cromatografía todavía más moderna, que es la cromatografía líquida de alta presión. Tiene tanta sensibilidad, como ustedes han visto en el video, como la cromatografía gaseosa. Es muy específico. La ventaja frente a la cromatografía gaseosa es que puede trabajar con todo tipo de sustancias, termolábiles, termoestables, etcétera, porque nosotros definimos la temperatura a la que se va a separar. En el caso de la sustancia de la cromatografía gaseosa, sí o sí hay que volatilizar la muestra. Y si la sustancia se degrada con el calor, no puedo utilizar una cromatografía gaseosa, ¿verdad? Bien, vamos a ver qué partes tiene más o menos este equipo. Es bastante completo, es similar a la cromatografía gaseosa, tiene detectores, etc. Vamos a ver, tiene, como es una cromatografía líquida de alta presión, ¿verdad? Viene del término de inglés HPLC, más lo conocemos como HPLC, ¿no? Pero ¿de dónde viene HPLC? Significa High Performance Liquid Chromatography. Entonces, es nada más que la traducción de HPLC, significa cromatografía líquida de alta presión, alto performance. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué partes tiene? Un sistema de solventes, ¿ya? Un mezclador, porque yo voy a tener, quiero que entre 9 ml, por ejemplo, de un solvente y uno del otro. Entonces, tiene que mezclarse, ¿ya? Luego tenemos una bomba que va a definir la presión a la que queremos que entre, porque recuerde que es alta presión, puede ir a una presión muy, muy alta, ¿eh? Tenemos un sistema de
inyector, que igual es una jeringuita Hamilton, donde se va a colocar la muestra en pequeñas cantidades, ¿verdad? O también en más cantidad, depende si queremos que sea analítica o queremos que sea preparativa. Este sistema tiene también un sistema, una precolumna, que es una columnita pequeña, que es como una columna de filtro, es decir, va a retener alguna sustancia que pueda dañar la columna principal. Estas columnas, la columna principal, pueden ser de diferente tamaño. Normalmente hay diferentes columnas que pueden tener diámetros más o menos pequeños, de unos 0,5 centímetros o un poquito más. Esta es la columna principal, que tiene también sílica en el interior, ¿ya? Bueno, ¿qué va a suceder? El mismo fundamento que una cromatografía en columna, ¿no? Solamente que va a ir a alta presión. ¿Ya? Alta presión, ¿para qué? Para que la separación de los componentes sea más rápida. Se mezcla, entonces tenemos la muestra, solventes, alta presión, y también se puede variar la temperatura, ¿ya? A la temperatura que nosotros definamos. Entonces, entra la sustancia y se va a ir primero a la precolumna, se detiene alguna sustancia que pueda contaminar la columna principal y se lleva a cabo la separación. Puedo también fraccionar, puedo recibir también el Wattos, o va a ir directamente a un sistema de detección, ¿ya? Ese sistema de detección, al igual que la cromatografía gaseosa, puede tener un sistema de infrarrojo, luz ultravioleta, va a tener espectroscopía de masas, etcétera, y una vez que ha detectado, vamos a tener los picos en el orden en el que han salido. Igualmente, cada pico va a representar un componente. Puede trabajar con cantidades muy pequeñitas de muestra, se nos puede detectar cantidades muy, muy pequeñas, por eso es tan, digamos, tan específico, ¿no? Tan específico y con muy alta sensibilidad. Aquí podemos ver el equipo, ¿sí? Es el que tenemos en la facultad, que vino de una donación de hace años. Aquí tenemos los solventes, ¿sí? El mezclador. Aquí vamos a tener entonces la precolumna, la columna principal. Podemos resubir, aquí hay unos, están viendo ustedes que hay unos tubitos por donde vamos a poder nosotros recibir entonces los eluatos, y aquí tenemos todo el sistema de detección, infrarrojo, luz ultravioleta, espectroscopía de masas, etcétera, que pueden poder detectar. Todo está conectado entonces a una computadora, porque ahí definimos el programa, los eluatos que tenemos, que vamos a recibir, la presión a la que vamos a trabajar, la temperatura a la que debemos trabajar, etcétera. Y después aquí va a aparecer el cromatograma. Y este cromatograma lo puedo imprimir posteriormente para hacer un análisis frente a un patrón, por ejemplo, ¿no? Entonces, es de muy alta sensibilidad, muy alta especificidad. La ventaja es que puede trabajar con cualquier tipo de sustancias. Es una técnica muy utilizada para el análisis de metabolitos secundarios, ¿sí? Entonces, les decía, podemos separar desde microgramos, gramos, incluso a mayores cantidades de muestra, pues son especiales esas que utilizan con gran cantidad de muestra. Normalmente se trabaja con pequeñas cantidades. Las columnas son delgadas, de 5 milímetros, que son 0,5 centímetros. Las temperaturas pueden ir desde la temperatura ambiente y llegar incluso hasta 200 grados, dependiendo siempre qué podemos separar. Porque este tipo de cromatografía no solamente vamos a utilizar para analizar, por ejemplo, productos naturales, sino también para tierras raras. O sea, la aplicación es grande, ya, para los diferentes campos. Igualmente, la presión puede ser desde una presión ambiente, pues hasta 5 atmósferas, 100 atmósferas de presión, etcétera. Todo va a depender del tipo de compuestos. Y los eluatos pueden ir de 2 a 5 mililitros que podemos recibir nosotros por minuto, ¿ya? Bueno, y la detección, como les había indicado, con un sistema monitorizado, donde nosotros vamos a poder observar
posteriormente el cromatograma. ¿Ya? Entonces, muy utilizado esta técnica para medicamentos, para principios activos, para vitaminas, ¿ya? Y como les decía, para otros campos netamente químicos también. Entonces, una técnica muy, muy utilizada. Bien, aparte de estas técnicas, vamos a ver otra que se denomina análisis por fluorescencia. ¿Cuál es el principio? Muchas sustancias emiten luz de diferente longitud de onda cuando reciben una luz excitante, generalmente una luz de onda menor, como la luz ultravioleta, luz de wolframio o lámpara de vapor de mercurio. Entonces, ¿en qué consiste esto? Miren, aquí tenemos nuestras sustancias, y si estas sustancias van a recibir una luz de onda corta, como la luz ultravioleta, hay entonces en el interior es un sistema de electrones, se van a excitar, y va a emitir luz con una mayor longitud de onda. Y esta es la luz fluorescente, esa luz que se emite, ¿no es cierto?, cuando es activada la sustancia con una luz de onda menor. Entonces, muchas sustancias tienen la propiedad de fluorecer con luz ultravioleta. Estoy hablando de antraquinonas, estoy hablando de flavonoides y, por ejemplo, algunos aceites esenciales también, ¿ya? Son los que pueden fluorecer con luz ultravioleta. Por ejemplo, si hacemos una separación cromatográfica, para que puedan ver, hacemos una separación cromatográfica de flavonoides y no vamos a ver las manchitas. No vemos, ¿no? Porque no todas tienen color, ¿ya? Entonces, no vamos a ver. Pero si pongo frente a la luz ultravioleta, como vieron en el video, se pone en una cámara de luz UV y podemos ver las manchas. ¿Por qué? Porque tienen esa propiedad de fluorecer con la luz ultravioleta y puedo determinar los RFs, ¿ya? Entonces, es una propiedad que se utiliza para poder identificar algunos grupos de metabolitos secundarios. Esta técnica, chicos, puede ser cualitativa y puede ser cuantitativa, ¿ya? Es decir, puedo simplemente decir fluorece, no fluorece, me puede ayudar en la identificación cuando hago una cromatografía en capa fina, una cromatografía en columna, etcétera, o también me permite cuantificar la sustancia fluorescente. Para cuantificar la sustancia fluorescente, utilizo un equipo que se denomina fluorímetro, ¿ya? El equipo. ¿Qué tiene? Una fuente de luz excitante, ¿no? Activadora, que puede ser luz ultravioleta. Aquí tenemos nuestra sustancia. ¿Y entonces qué va a ocurrir? Esta sustancia va a recibir la luz ultravioleta y va a emitir fluorescencia. Esa fluorescencia va a ser captada por un detector. La intensidad de la fluorescencia puede ser medida, ¿ya? En este equipo. Y está en función de la concentración del producto fluorescente. Ya está de acuerdo al producto fluorescente. ¿Cómo se calcula? Frente a un patrón. Se hace un gráfico donde vamos a tener nosotros fluorescencia, ¿sí? Intensidad de la fluorescencia frente a la concentración. Y nos va a dar una recta. Con nuestra muestra desconocida, supongamos que queremos saber si tenemos la fluorescencia, llegamos a la recta, interceptamos, bajamos a la línea de las X y puedo determinar la concentración, ¿no? De acuerdo a la fluorescencia. Entonces, muy interesante porque nos permite también cuantificar si conocemos qué sustancia tiene esa propiedad de fluorecer, ¿no? Recuerden que la intensidad está en función de la concentración de la sustancia que fluorece. Bien. Ahora, hay otras técnicas más sofisticadas que son un apoyo, que normalmente no las hacemos nosotros, son los químicos o físicos los que utilizan estas técnicas.
que por ejemplo la espectroscopía RMN, que significa resonancia, anoten, magnética nuclear. Resonancia magnética nuclear. Entonces, esta técnica de resonancia magnética nuclear ha sido utilizada, por ejemplo, para la determinación de escopolamina en mezclas de drogas como belladona y estramonio. ¿Ya? La escopolamina es muy parecida a la atropina, solamente varía en la presencia de un oxígeno más. Con esta técnica de resonancia podemos determinar específicamente un compuesto en una mezcla de diferentes componentes, ¿no? Entonces, es una técnica especial. La espectroscopía de masas, que también se puede acoplar a los sistemas de detección en el HPLC, la cromatografía de alta presión, nos permite cuantificar cantidades muy pequeñas en mezclas complejas, ¿no? Porque es un tipo especial de determinación física química que va a permitir identificar estos compuestos. Son equipos muy sofisticados que cada uno cuesta $500,000, tienen en algunos centros, ¿no? Yo en La Paz conocí un centro donde trabajaban con espectroscopía de masas y había un solo doctor que había estudiado en Alemania que podía manejar este equipo. Entonces, pero sí, entonces lo que se hace es pues trabajar en convenios, mandar nuestra muestra a estos centros para que ellos nos puedan dar la información, ¿ya? Entonces son otro tipo de técnicas muy sofisticadas que también se pueden utilizar en el análisis de metabolitos secundarios, que para nosotros pueden ser principios activos, ¿verdad? Bien, hasta aquí habríamos terminado nuestro tema número 4, ¿ya? Entonces vamos a entrar ahora al tema número 5. Ya. Bien. Antes de pasar al otro tema, me gustaría que veamos si hay dudas, preguntas sobre lo que acabamos de ver, chicos. Hay dudas, preguntas. A manera de hacer una pequeña pausa, les voy a explicar el cuestionario, ¿no? Que ayer me andaban preguntando, me mandaron mensajes preguntándome. A ver, el cuestionario que les he dado, ¿verdad? Es un cuestionario. ¿Cuándo les toca a ustedes el examen? De la primera semana de abril. Ya. Es un cuestionario de comprensión de lo que hemos visto y de investigación. ¿Qué significa? Que ustedes las respuestas, primeramente, en lugar de buscar directamente en internet, revisen todo lo que han visto conmigo, tanto en las diapositivas como en las clases, que siempre les doy información extra, ¿no? Con los videos, etcétera. Revisen primero esa información porque es una forma de que puedan estudiar desde comprensión de lo que hemos visto. Y por supuesto, otras preguntas, como les digo, busquen otras técnicas enzimáticas para la valoración biológica. O adjunte 2 pruebas biológicas más, ya son de investigación. Entonces, por eso el trabajo es de comprensión y de revisión bibliográfica o de investigación bibliográfica, ¿ya? La presentación va a ser, les he dado la fecha, el día de su clase, y vamos a hacer la defensa ese día. Ustedes van a hacer grupos de 5 a 6 personas, ya no de 4. No voy a aceptar ningún grupo de 4, porque si no el tiempo no nos va a alcanzar. Ese día ustedes me van a entregar de manera física, ¿ya? No vamos a subir a Classroom. La carátula puede ser en computadora. La bibliografía puede ser en computadora. Las respuestas, ustedes las van a hacer a mano, ¿ya? A mano, porque si no, se van a pasar unos con otros, lo que no quiero, ¿ya? Entonces, ese día me presenta, yo digo, ya, tenemos el grupo que está formado Adilson, Elizabeth, Helen, Gregory, etcétera. Yo digo, a ver, todos tienen que estar presentes, ¿ya?
Llamo a Gregory en representación del grupo, hago 2 o 3 preguntas y la nota es para todo el grupo. Este es un sistema que dice todos tenemos que estudiar, porque a cualquiera nos va a preguntar y la nota es grupal. La defensa del trabajo vale 5 puntos y el trabajo escrito vale 5 puntos. Total, 10 puntos. Es parte del examen, chicos, ¿no? Y les he dado la tarea antes que comience los parciales, ¿ya? Por lo tanto, ustedes ya tienen que tenerlo listo. Solamente ese día van a defender su trabajo. ¿Me han entendido? Entonces, como ustedes se ven en las clases, hay uno que otro repitente. Por favor, les voy a pedir que los incluyan. Si alguien tiene un grupo de 5, puede recibir una persona más en su grupo, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta que tenga sobre lo que les acabo de explicar? O también sobre lo que acabamos de ver en el tema número 4. ¿Dudas, preguntas? Doctora, Sí, dime. para presentar las preguntas del cuestionario, estaría bien que cada uno, que nos dividamos las preguntas y hagamos, por ejemplo, de 10 a cada uno, y estaría bien que estuviera con diferente letra o necesita que esté con la misma letra. No, puede estar con diferente letra, no importa, pero todos tienen que estudiar todo. Gracias. ¿Ya? Entonces, todos tienen que estudiar, pero de una vez que han terminado, son las 50 preguntas que les he dado, deben estudiarlas, ¿ya? Y eso les va a ayudar enormemente para que den un buen examen, ¿ya? Bien, entonces, ya vayan trabajando con las preguntas, ¿listo? Porque no es tan rápido, son muchas preguntas. También las respuestas, chicos, no se extiendan. Concretas y completas. Concretas y completas. No vayan a hablar de más, lo necesario, ¿sí? Eso es. Bien, entonces, vamos a entrar, si no hay más preguntas, al tema 5. Recuerden que nuestro examen parcial es hasta el tema 5. En este tema vamos a ver ya las bases de lo que vamos a ver más adelante, que son los grupos de metabolitos secundarios. Entonces, vamos a ver. Ahí ya estamos presentando el tema este. Ya, elementos de fitoquímica. Tema 5, ¿no? Primero vamos a recordar un poquito, un repaso de lo que son las plantas medicinales. ¿Qué es una planta medicinal? Hemos visto ya estos conceptos, pero para entrar en el tema siempre me gusta repasar un poco. Planta medicinal es aquella que se utiliza para el tratamiento, cura, mitigación o prevención de las enfermedades en el hombre o en otros animales. Entonces, puede curar, puede prevenir también las enfermedades, ¿no es cierto? Podemos tener como un analgésico, mitigar un dolor, ¿no? Entonces, esa es una planta medicinal. Toda la planta, completa, ¿ya? Recuerden que la droga es una parte de la planta. La planta medicinal es toda la planta, ¿bien? Ahora, vamos a ver qué importancia tiene. Las plantas medicinales representan cerca del 25% del total de las prescripciones médicas en los países industrializados. Y en muchos países como en Europa y por supuesto también en Estados Unidos, se van utilizando productos naturales, ¿no? Tenemos muchos productos naturales, la silibina, comprimidos de silibina, que se obtiene del cardo mariano, que es un hepatoprotector, excelente hepatoprotector, totalmente demostrado. Vincristina, vinblastina, son compuestos anticancerígenos. Entonces, ya muchos productos naturales se utilizan como parte de las prescripciones médicas en estos países avanzados, ¿no? Bueno, y en los países en vías de desarrollo, Bolivia,
Perú, Ecuador, la India, Pakistán y todos los países, muchos países asiáticos, se utilizan en mayor cantidad, en un 80% del arsenal terapéutico. Especialmente, no tanto nosotras personas que estamos en la ciudad, nos apoyamos, ¿no? Sí, hay que tomar matecito de jengibre, hay que hacer cebados con eucalipto, excelente, excelente, ¿no? Pero en el campo se tratan totalmente. Yo el otro día me encontré con una señora que ella trabaja en la ciudad, pero viene del campo. Y me dice, ay, doctora, me he curado con huira huira. Estaba muy resfriada, he tomado huira huira con miel, he hecho hervir cebolla, he tomado mate de cebolla, después me he hecho baos con eucalipto. Todo se había curado netamente con plantas medicinales, ¿no? Entonces, nosotros dentro de nuestra cultura, especialmente en las zonas periurbanas y rurales, utilizamos mucho lo que viene a ser esas plantas medicinales, ¿no? Entonces, porque está en nuestra cultura. Y igualmente en la India, en la China, pues, que es un super país, ¿no? También utilizan muchas plantas medicinales, y por supuesto en otros países como el Perú, Ecuador, etc. Bien, ahora, ¿cómo se utiliza en la actualidad? Que utilizamos infusiones, hacemos decocciones, extractos, ¿no? Muchos extractos se utilizan para preparar posteriormente algunos jarabes, para preparar comprimidos, etcétera, o también se hacen fraccionamientos químicos, ¿no? Para poder separar un poco, que después ya les voy a explicar cómo se hace el fraccionamiento químico. Ya dentro de los estudios modernos, ¿qué es lo que se está haciendo con las plantas medicinales, con sus extractos? Se está realizando muchas pruebas biológicas, ¿no? Es decir, se hacen valoraciones farmacológicas para estudiar los efectos terapéuticos, se estudia toxicidad, citotoxicidad, como hemos visto en el tema 3, se estudia también la genotoxicidad. Es muy importante estudiar la genotoxicidad, es decir, si estas moléculas naturales podrían o no dañar nuestros genes. Ustedes saben que un tiempo había un boom por lo que viene a ser la uña de gato. Para todo era la uña de gato, como antiinflamatorio, una excelente uña de gato, todo el mundo tomaba uña de gato. Han hecho estudios de genotoxicidad y han visto que podría producir algunas mutaciones. Entonces, el boom ha desaparecido, ¿no? Entonces, se hacen estudios de genotoxicidad, se aíslan los principios activos y se van haciendo estudios bioguiados, ¿no? Por ejemplo, se van fraccionando, ¿no? Como hemos visto, cromatografía en columna, y en cada fracción se hace una prueba biológica para ver dónde está el principio activo, en qué fracción. Una vez que se ha demostrado que tiene actividad, ahora identificaremos qué compuesto es. O sea, al revés. Se identifican los compuestos y se comienzan a probar. Entonces, eso se llama estudios bioguiados. Vamos buscando el principio activo en función de la actividad farmacológica. Se realizan modificaciones químicas. De pronto se ve que una sustancia, un extracto tiene buena actividad, ¿no? O un flavonoide. Pero resulta que tiene un efecto secundario. Es hepatotóxico, produce náuseas, vómitos. Entonces se puede hacer una modificación química en la cabeza de serie, es decir, en el principal compuesto. ¿Ya? Se quita un oxidrilo y se va bajando esos efectos secundarios sin disminuir su actividad farmacológica. Bien, entonces se van haciendo ese tipo de estudios y muchas moléculas naturales, como por ejemplo las saponinas, que son compuestos esteroidales, se pueden utilizar como precursores de hormonas sexuales, como precursores de corticoides, etc. Entonces, estas moléculas también tienen esa finalidad de ser utilizadas, por supuesto, como base para principios activos en la industria farmacéutica. ¿Ok? Bien, entonces, ahora vamos a ver a qué nos referimos con el principio activo, que ya lo habíamos visto, ¿no?
Cuando hablamos de principio activo de plantas medicinales, nos referimos a él, puede ser el, uno, o los varios. A veces la actividad se debe a una mezcla de compuestos, ¿me están entendiendo? Puede ser él o los compuestos responsables de la actividad farmacológica de la planta medicinal. Él o los compuestos responsables, ¿ya? Bien, entonces, ahora vamos a ver qué es un producto natural y qué tiene que ver entonces con un principio activo. Un producto natural, desde el punto de vista químico, los productos naturales son compuestos de origen natural, o sea, aquellos compuestos que obtenemos, por ejemplo, de vegetales, de animales, etcétera, los vamos a llamar productos naturales. En química, un producto natural es similar a un metabolito secundario, ¿ya? Un metabolito secundario puede ser entonces un producto natural. Es que es un producto natural, ¿no? Puede ser un extracto, puede ser una planta, puede ser un flavonoide, ¿no? Y un flavonoide es un metabolito secundario, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver con principio activo? Eso que vamos a ver ahora. En las plantas medicinales, la mayoría de los principios activos, aquellos que le dan la actividad farmacológica a la droga, se encuentran en el grupo de los metabolitos secundarios. Entonces, muchos metabolitos secundarios son los principios activos de las drogas naturales o de la planta medicinal, ¿sí? Por eso es importante. Entonces, hay relación, principio activo y metabolito secundario. ¿Bien? Muy bien. Ahora, ya para ir luego a explicar con detalle metabolito secundario, debemos revisar el concepto de fitoquímica. Nuestro tema se denomina fitoquímica. La palabra fitoquímica viene del término fitoplanta y química, pues la química que conocemos. Es la ciencia que estudia la química de las plantas, ¿no? La ciencia que estudia la química de las plantas. Eso es fitoquímica. Pero desde el punto de vista químico, podríamos hablar, digamos, de metabolismo primario, metabolismo secundario. La bioquímica de plantas estudia el metabolismo primario. Y la fitoquímica se aboca especialmente al estudio, entonces, de los metabolitos secundarios de las plantas. Entonces, esta fitoquímica se va a referir más al estudio de los metabolitos secundarios, ¿ya? Que provienen de vías metabólicas secundarias. Esto van a ir entendiendo un poquito más, ¿ya? Entonces, ¿qué componentes tenemos en las plantas? Los metabolitos primarios. ¿Quién estudia los metabolitos primarios? Especialmente la bioquímica vegetal. Metabolitos secundarios, especialmente fitoquímica. Ahora, vamos a ver entonces a qué nos referimos. Recuerden ustedes que los metabolitos primarios y el metabolismo primario están relacionados con el metabolismo esencial de la planta. Las plantas, todas, hacen fotosíntesis, glucólisis, ciclo de Krebs, síntesis de proteínas, etcétera, ¿no? Es un metabolismo universal, ¿ya? Relacionados con el metabolismo esencial de la planta. Sin este metabolismo no pueden vivir las plantas. Los metabolitos secundarios son aquellos que no están precisamente relacionados con el metabolismo esencial de la célula. Sí, este metabolismo secundario es variable. Los metabolitos secundarios que se producen en las rutas metabólicas secundarias va a variar de especie a especie. Por eso decimos que los metabolitos secundarios son compuestos químicos de estructura compleja, de distribución más restringida y característicos de fuentes botánicas específicas. No vamos a encontrar aceites esenciales en todas las especies.
No encontramos cocaína en todas las plantas. No encontramos atropina en todas las plantas. Muchas veces se encuentran, digamos, en la familia de las solanáceas. Voy a encontrar aceites esenciales en la familia de las asteráceas, alcaloides en las apocináceas, ¿no? Entonces, por eso dice, son de distribución restringida, no son universales, ¿ya? Y característicos de fuentes botánicas específicas. Muy importante que entiendan y sepan el concepto de metabolito secundario. Bien. ¿Qué función cumplen estos metabolitos secundarios en la planta? Por supuesto que tienen alguna función, puesto que no se olviden, pues, que están por algo en la planta, ¿no? Entonces, se dice que pueden ser fitorreguladores, pueden actuar como hormonas, y muchos de ellos pueden estar involucrados en los medios de defensa. Es decir, pueden actuar como moléculas dentro del sistema inmunológico de la planta. Por ejemplo, tienen aceites esenciales para que no se acerquen los insectos, ¿no? Cuando hacemos un corte en una planta, de pronto comienza a eliminar una sustancia como un medio de defensa, porque la planta ha sido agredida, se elimina un bálsamo, un líquido, ¿no? Entonces, pueden actuar como medios de defensa, etc. Bien, ahora vamos a ver qué relación hay entre el metabolismo primario y el metabolismo secundario. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos el concepto de farmacognosia, hemos indicado que la bioquímica apoya a la farmacognosia, ¿ya? ¿Por qué? Los metabolitos secundarios se forman en vías metabólicas secundarias. Pero no podría existir una vía metabólica secundaria si es que no hay una primaria, ¿ya? Entonces, las rutas metabólicas básicas constituyen los orígenes del metabolismo secundario en las plantas, dando lugar a diferentes compuestos de estructura más compleja, ¿no? La producción de metabolitos secundarios dependen de los ciclos de los fundamentales de los tejidos vivos, es decir, van a depender. Las vías metabólicas secundarias, ahorita vamos a ver, nacen de compuestos básicos o intermediarios de vías metabólicas primarias, ¿ya? Por eso hay una íntima relación entre el metabolismo primario y el secundario, ¿ya? Bien, estas vías metabólicas secundarias se dan en las plantas. ¿Y por qué solamente en las plantas, no? Y no en los animales. ¿Por qué? Porque las plantas tienen una estructura celular característica, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen? Tienen pared celular, tienen cloroplastos, tienen la vacuola, que es un lugar donde se van a acumular muchos metabolitos secundarios. Entonces, la estructura celular permite la creación de ambientes químicos diversos en el interior de la célula. Y por la estructura que tienen, aumentan entonces la superficie disponible para las reacciones químicas. Imagínense cuántas hojas tiene un árbol, ¿no? Podríamos poner una gran alfombra gigante, cada una está haciendo fotosíntesis, se están produciendo muchos compuestos, vías metabólicas primarias, etcétera, por esa característica especial que tienen las plantas, ¿no? Entonces, por esto se pueden llevar a cabo este tipo de procesos. Este gráfico, que es muy bonito, este diagrama, nos va a permitir relacionar, entonces, el metabolismo primario con el secundario. ¿Mire? Entonces, vamos a hablar de metabolismo vegetal. ¿A qué nos referimos? El metabolismo viene de la palabra metabolé, que significa cambio, transformación, ¿no? Ese es el metabolismo, cambio, transformación, y se refiere a las reacciones físico-químicas producidas en las plantas. Y ahí vamos a hablar del metabolismo primario y del metabolismo secundario.
Ya, en el caso del metabolismo primario, que habíamos indicado que el metabolismo primario viene de procesos bioquímicos, ¿verdad? Y que estudia la bioquímica vegetal, procesos bioquímicos que son vitales para la supervivencia de la planta. Son universales. Entonces, todas las plantas hacen glucólisis. Todas las plantas hacen ciclo de Krebs, síntesis de proteínas, ¿verdad? Entonces, ejemplo de algunos metabolismos primarios, la fotosíntesis, la respiración, ¿sí? La cadena respiratoria, la síntesis de proteínas, glucólisis, ciclo de Krebs, síntesis de aminoácidos, etc. Son entonces rutas metabólicas universales, ¿ya? Entonces, sin estas rutas no puede sobrevivir la planta. ¿A qué nos referimos al metabolismo secundario? Son procesos químicos que se van a dar, entonces, naturales, que se dan en las plantas, y hemos indicado que pueden ser un sistema de defensa, pueden ser por un sistema de regulación, ¿no? De fitorreguladores de algunos procesos, o pueden ser parte del sistema inmunológico en la planta, ¿ya? Y son únicos, porque son específicos de especies botánicas, ¿verdad? No todas las plantas tienen los mismos metabolitos secundarios, son únicos, restringidos, dependiendo de la especie botánica. De estas vías metabólicas secundarias, miren qué importante, se obtienen los principios activos, los metabolitos secundarios, que son aquellos que tienen esta actividad farmacológica y que pueden ser utilizados en la industria farmacéutica, industrial y cosmética, ¿no? Porque también se utiliza en alimentos como antioxidantes, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es lo que comparten ambos? Lo que hemos indicado. El metabolismo secundario depende del primario, ¿ya? No puede llevarse a cabo un metabolismo secundario si no tengo el primario. ¿Entiende? Entonces, ¿qué comparte? En la biosíntesis, muchos intermediarios, ya se los dije, de las mismas rutas metabólicas, entonces, algunos intermediarios del ciclo de Krebs o de la glucólisis, van a servir entonces como base para las vías metabólicas secundarias. Las vías secundarias derivan de las primarias, ¿no? Eso ya se los dije. Bien, entonces este esquema es muy, muy bonito. Vamos a entender ahora un poquito más. No sé qué hora es ahorita, creo que estamos todavía el tiempo. Me gustaría explicarles esta parte más, porque ahí quedé con el otro grupo. Sí, esta parte más, y ahí vamos a quedar para que estemos nivelados con el otro grupo. Y la siguiente clase, pues hacemos todo lo que nos queda, que ya no es demasiado, y vamos a reforzar un poquito algunos conceptos para que se preparen muy bien para el examen, ¿ya? Hacemos esta parte más y ahí vamos a quedar. Una cosita antes, chicos, por favor. Hoy no voy a pasar clases a las 9:45, será la otra semana. No hay cómo reponer porque esta semana estoy evaporando, estoy sin tiempo. Ya vamos a ver cómo recuperamos la clase, pero hoy porque tenemos ese acto importante de los 75 años de la facultad, que es a las 10 de la mañana. Entonces, yo tengo que estar en ese acto, todos los docentes tenemos la obligación que estar en realidad, ¿ya? Bien, continuamos entonces, explicando esto más. Bien, miren, entonces al medio, encerrado de color rojo, todo lo que es el metabolismo primario. Primero con la fotosíntesis, ¿no? Como a partir del CO2 y el agua, por fotosíntesis se va a formar glucosa. La glucosa es una molécula esencial para la vida de las células eucariotas, ¿no? La glucosa. Esta glucosa, por una vía metabólica primaria que se denomina glucólisis, va a formar fosfenolpiruvato, luego va a formar piruvato, ¿ya? Este piruvato, todo esto se llama glucólisis. El piruvato
por descarboxilación oxidativa, forma acetilcoenzima A, una molécula primaria muy importante, ¿ya? Esta acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. A partir de intermediarios del ácido cítrico se van a sintetizar muchos aminoácidos, ¿ya? Y estos aminoácidos se van a utilizar para la síntesis de proteínas, ¿bien? Ahí tenemos como 3 rutas, 4, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4. Rutas metabólicas primarias, universales. Bien, ahora, hemos indicado que sin las vías metabólicas primarias no pueden existir vías metabólicas secundarias. A partir de la acetilcoenzima A, que es un precursor primario, por la vía secundaria del mevalonato, se van a formar varios grupos de metabolitos secundarios, aceites esenciales, terpenos, carotenos, aquí anoten, saponinas, ¿ya? Y los carbenólidos, como 4 grupos de metabolitos secundarios. A partir del acetilcoenzima A, por la vía secundaria del mevalonato. Esta acetilcoenzima A también es precursor de la vía de los poliacetatos, donde se van a condensar varias acetilcoenzima A para dar lugar entonces a los fenoles, antraquinonas y ácidos grasos, ¿ya? La mayoría de los ácidos grasos son también parte del metabolismo primario, pero tienen uso también en lo que viene a ser en farmacognosia por su actividad, ¿ya? Muy bien, vamos por esto. Vamos a continuar con la acetilcoenzima A, un poquito al otro lado, ¿ya? Esta acetilcoenzima A, miren, también va a servir de base para la síntesis de flavonoides y taninos, pero no es sola, ¿ya? Entonces, voy a ir arriba. La glucosa, chicos, va a formar eritrosa 4-fosfato, ¿sí? Y esta va a entrar a una vía secundaria, que es la vía del siquimato. Va a formar el siquimato. Estos siquimatos, juntamente con la acetilcoenzima A, ¿sí? Por otra vía, van a formar flavonoides y taninos. Es decir, que los flavonoides y taninos catecólicos vienen de una síntesis mixta de la vía del ácido siquímico y a partir de la acetilcoenzima A. Entonces, aquí vamos a tener que el ácido siquímico viene de un compuesto intermediario que es la eritrosa 4-fosfato. ¿Ya? Bien, a su vez estos siquimatos van a formar cinamatos, lignanos, cumarinas, quinonas, otro grupo de metabolitos secundarios. Muchos siquimatos van a dar lugar a unos aminoácidos cíclicos, y estos aminoácidos cíclicos, varios, y otros aminoácidos simples, van a dar lugar a los alcaloides. Los alcaloides se forman entonces a partir de los aminoácidos, el aminoácido metabolito primario. A partir del aminoácido por una vía metabólica secundaria, se forman los alcaloides, ¿ya? Un grupo muy importante de metabolitos secundarios. Y a partir de los aminoácidos metabolito primario, se forman los heterócidos cianogenéticos y los glucosinolatos, metabolitos secundarios, ¿ya? Fíjense entonces que estamos viendo cómo a partir de estos compuestos primarios, ya sea sus intermediarios o los netamente primarios, ¿sí? Se van a formar los metabolitos secundarios por vías metabólicas secundarias. Pero también estamos viendo que estas vías metabólicas secundarias dependen de las primarias, ¿verdad? Se cumple lo que acabamos de ver en este punto. Por otra parte, esta glucosa también va a aportar a la síntesis de los heterócidos. Los heterócidos son compuestos especiales
que tienen azúcares y van a tener un compuesto no azucarado. Entonces pueden unir a las quinonas y forman heterócidos de antraquinones. Se pueden unir a los flavonoides y forman heterócidos de flavonoides. Entonces, es un grupo de metabolitos muy importantes los heterócidos, que también la glucosa forma parte de estos heterócidos. También la glucosa y otros azúcares van a formar los mono, oligo y polisacáridos. Hay unos heteropolisacáridos especiales, como son los mucílagos y las gomas, que solamente están en los vegetales, que son un tipo especial de polisacáridos, ¿ya? Que se forman a partir de azúcares que se van a sintetizar en la vía metabólica primaria, ¿no? Fíjense, entonces, con todo esto estamos viendo esa dependencia del metabolismo, esa dependencia del metabolismo secundario a partir del metabolismo primario. Sin el metabolismo primario no podría existir el metabolismo secundario, ¿ya? Bien, entonces, hasta aquí, vamos a ver, hasta aquí, analicen esto, traten de entender bien, por favor. Yo les puedo preguntar en el examen, ¿por qué vía se sintetiza los aceites esenciales? O les puedo preguntar, ¿cuál es el precursor primario de las saponinas? Ustedes me dirán acetilcoenzima. ¿Ya? Entonces, la tarea va a ser en que traten de entender esto, ¿ya? Y también, esto es más complejito, yo les voy a explicar esto, ¿ya? Quiero que ustedes analicen esto y voy a hacer preguntas de esto, ¿ya? Es un ejemplo de una vía metabólica secundaria, la vía del mevalonato, ¿ya? Para que hagamos preguntas, entonces tienen que repasar tanto esa parte como la otra, ¿no? Bien, entonces, chicos, hasta aquí veríamos el día de hoy. Nos va a quedar un poquito reforzar esta parte y entramos a ver la definición de los principales metabolitos luego y vamos a ver finalmente las marchas fitoquímicas, ¿ya? Bien, hasta aquí entonces veríamos el día de hoy. Quisiera ver si tienen dudas, preguntas, por favor. Dudas, preguntas que tengan. ¿Ha quedado todo claro? ¿Han entendido todo lo que hemos visto el día de hoy? ¿Cómo es? ¿Vieron o no? ¿Entendieron o no? ¿O quieren que reforcemos algo? Sí, María Ceci. Por mi parte, doctora, sí se ha comprendido muy bien el tema. Ya, perfecto. ¿Alguien más? Sí, doctora, se comprendió bien. Muy bien, perfecto. Entonces, nos vemos, los grupos pues que tienen que ir a filtrar mañana, no se olviden, y los del jueves también. En realidad, para el jueves habíamos estado dejando más de 48 horas, no hay problema, no hay ningún problema. Y los del día de hoy, pues los que teníamos clases a las 9:45, lo haremos nomás la siguiente semana, ¿ya? Bien, chicos, que tengan buen día, estudien para sus exámenes, que les vaya muy bien, ¿ya? ¿Listo? Nos vemos.